¿Cómo cambiar el conector sin aguja? Este video enseña a cambiar el conector sin aguja. Usted debe cambiar el conector sin aguja como lo recomiende el equipo de atención médica. Siga estos pasos. Reúna los materiales. Necesitará una jeringuilla de solución salina normal de 10 mililitros, un conector sin aguja, 2 compresas de gasa estériles, una mascarilla médica, guantes limpios, 2 toallitas con alcohol, una tapa impregnada de alcohol, desinfectante para manos y heparina si hace falta. Si es posible, pida que alguien le ayude a cambiar el conector sin aguja. Prepare un espacio de trabajo limpio. Lávese las manos antes de tocar los materiales. Puede lavárselas bien con agua y jabón si se ven sucias o usar desinfectante para manos si están limpias. Usted y quienes estén en la habitación a menos de 6 pies del paciente tienen que ponerse una mascarilla. Ya está listo para cambiar el conector sin aguja. Antes de empezar, asegure que la línea tenga la pinza cerrada. Abra el paquete del conector sin aguja. Tenga cuidado de no tocar el conector sin aguja. Mantenga el conector sin aguja dentro del paquete. Enrosque la jeringuilla de solución salina normal en el conector sin aguja, manteniéndolo dentro del paquete. Púrguelo con la solución salina normal. Abra los paquetes de la gasa y de la compresa con alcohol. Deje la gasa sobre el paquete. Coloque la compresa con alcohol encima de la gasa. Toque solo una esquina de la compresa con alcohol. Luego, póngase guantes limpios. Tome la gasa y la compresa con alcohol juntas. Antes de quitar el conector sin aguja, frote la unión entre el extremo de la línea y el conector sin aguja con la gasa y la compresa con alcohol. Frote bien durante 15 segundos. Con la misma gasa y compresa con alcohol, quite y deseche el conector sin aguja viejo. Cuando termine, deseche la gasa y la compresa con alcohol a la basura. Frote el extremo de la línea por 15 segundos con una gasa y una compresa con alcohol nuevas. Deje que se seque al aire. Sin soltar la línea, tome la jeringuilla de solución salina normal que tiene el conector sin aguja nuevo. Con la otra mano, quítele la tapa de plástico. Enrosque el conector sin aguja nuevo en la línea. Púrguelo con solución salina normal siguiendo las instrucciones del proveedor de atención médica. Repite el proceso con cada uno. Frota el conector durante 15 segundos con una compresa de alcohol. Púrguelo con heparina si es necesario. Colóquele la tapa impregnada de alcohol. Estos son consejos importantes para cambiar un conector sin aguja. Cierre la pinza de la línea central siempre que vaya a quitar un conector sin aguja. Lávese siempre las manos antes y después de cambiar un conector sin aguja. Si cree que pudo haber tocado la punta del conector sin aguja nuevo, deséchelo y use otro. Si cree que pudo haber tocado la punta de la línea, vuelva a limpiarla con otra gasa y compresa con alcohol. Llame al personal médico o de enfermería que atiende a su hijo si el sitio donde está puesto el conector de la línea central está agrietado o tiene una secreción, si no puede quitar el conector sin aguja viejo de la línea central o si usted tiene preguntas o inquietudes.